Por supuesto que esto que acaban ustedes de terminar de estudiar, que la universidad les brinda y que hoy culmina que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a la certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Universitarios. Hoy con un tema muy interesante, la neurociencia. Y para ello nos acompaña hoy aquí en el estudio de televisión universitaria el doctor Joel Luis Jiménez Galán. Hola, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, licenciado Teja. Es un gusto siempre estar aquí en la universidad y pues compartiendo los conocimientos de un área tan importante que obviamente revista la atención para los universitarios. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bienvenido. Gracias. Vamos a iniciar, como siempre, con la trayectoria de nuestro invitado. En este caso, el doctor Joel Jiménez es licenciado en Computación Administrativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tienes una maestría en Educación Superior, también por nuestra máxima casa de estudios. Una especialidad en Neurocomputación Biológica por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene estudios en el doctorado en Neurociencias, también por la Universidad Autónoma de Madrid, y un doctorado en Educación por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y me comentabas, doctor, que fuiste el primer doctor en Educación de la primera generación de licenciados en Ciencias de la Educación. En la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me imagino que ya hay más doctores. Bueno, siguieron una serie de generaciones, obviamente, posteriores, no sé si 6 o 7 generaciones posteriores, pero tú fuiste el primero. Tuvimos el placer y el gusto de ser el primero de un grupo de 75 aspirantes al doctorado en la primera generación. Muy bien. También tienes un postdoctorado en material didáctico y tecnologías educativas, por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Así es. Entiendo que estuviste allá en el campus Xochimilco. Exactamente, ahí estuvimos. Por esos rumbos. Así es. Y tienes 2 doctorados honoris causa. Uno por la Universidad Tecnológica de Cotopaxi, en Ecuador, y el otro doctorado honoris causa por la Universidad de Tlaxcala, en México. Además de ser maestro mérito y emérito por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y aclaro, maestro mérito por antigüedad, por tus años de servicio a la universidad, y maestro emérito por su trayectoria. Así es. Pues bienvenido. Pues es un placer. Doctor, ¿verdad? 34 Siempre. Años de servicio a la universidad nada más. Así es, 34 años, orgullosamente universitario, ¿verdad? Y obviamente siempre emprendiendo todas las políticas que desde que inicié han ido surgiendo en función de las administraciones rectorales y sobre todo pues con la siempre participación y apoyo de la rectoría de nuestra universidad para seguir pues haciendo más por el estudio, por el beneficio de nuestros alumnos y obviamente y ejemplo para nuestros maestros. Muy bien. Pues, doctor, realmente muy interesante lo que vienes a platicar ahora a nuestro auditorio, el tema de lo que es la neurociencia. Sí. Muchos años de estudio llevas en esto y bueno, yo quisiera que empezáramos precisamente con esa pregunta. ¿Qué es la neurociencia? Sí, mira, yo llegué a la neurociencia precisamente porque apliqué un estudio de investigación enfocado principalmente a la robótica con conocimientos de sistemas de información. Hice esa propuesta en una beca que se llamó Neurocomputación Biológica. Al llegar a España, entré al cuerpo de investigadores de Neurocomputación Biológica y ahí me di cuenta que eran estudios relacionados al cerebro y al sistema nervioso con el impacto que pudiera tener las reacciones mismas y las emociones que se generan a través de
lo que percibe las personas. Y entonces ahí me di cuenta que esa neurocomputación biológica en España viene siendo lo que es neurociencia. De ahí partí yo, de ahí fue donde mis conocimientos, que fueron enfocados a hacer prácticas en un hospital, el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, y que me sirvió de perspectiva para poder yo generar impacto en el conocimiento de las neuronas en distintas partes del cerebro. Y obviamente con eso enfocábamos en la computadora las reacciones mismas de las muestras que sacábamos tanto de animales que tenían ahí en un laboratorio, como en el hospital con personas que tenían problemas de epilepsia. Entonces fue ahí donde yo me empapé, me fui metiendo, me fui encariñando, y sobre todo la perspectiva de poder ayudar a las personas en eso que estaba yo aprendiendo, ¿verdad? Entonces fue por ahí que se dio el estudio de la neurociencia, que es nada más que el estudio del cerebro y el sistema nervioso enfocado a las reacciones, a la actitud, a la conducta que van surgiendo en las personas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué aporta más concretamente la neurociencia a la educación? Una vez que realicé mis estudios de neurocomputación biológica y entré a estudiar el doctorado en educación, en una de las cuestiones de los factores de riesgo que se manejan en nuestra universidad, que son el abandono escolar, la ansiedad de los alumnos, en este caso, pues de alguna manera los rezagos de los alumnos que se van quedando y todo eso, me hizo comprender a mí que uno de los grandes factores, vuelvo a mencionar, que se manifiestan para hacer estudios es la ansiedad, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, que son situaciones que los alumnos están viviendo día con día y que obviamente para llegar a exigirle a los alumnos un rendimiento académico de alto nivel, tendríamos que explorar qué pasa con aquel tanto por ciento de alumnos que no llegan a esos niveles. Si me permites, doctor, vamos a hacer una breve pausita y regresamos nuevamente aquí a Diálogos Universitarios. Si quieres conocer el universo de la ciencia, te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Guad. Ya estamos de nuevo aquí en Diálogos Universitarios. Estamos platicando con el doctor Joel Luis Jiménez Galán. Él es investigador en neuroeducación. Joel, nos platicabas en cuanto a la neurociencia en la educación. Y más concretamente ahora, ¿cómo se puede aprender mejor? ¿Cómo aplica la neurociencia en el aprendizaje? Sí, es una pregunta interesante porque cuando nosotros denotamos aprendizaje, lo podríamos nosotros definir como es cuando la persona tiene el concepto del conocimiento y que puede aplicarlo. Cuando nosotros tenemos la relación de la neurociencia en el aprendizaje, tendríamos que interpretar hasta dónde, por ejemplo, tendríamos nosotros esa percepción de lo que el maestro quiere transmitir, cómo lo quiere transmitir y nosotros cómo vamos a interpretar ese conocimiento. Hay que acordarnos que el aprendizaje se da en función de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un buen maestro que nos enseña las cosas de manera que nuestro cerebro pueda interpretar ese conocimiento, pues obviamente nos va a dar paso a que una vez que entendemos el tema que se nos está planteando, entonces quiere decir que nuestro cerebro, dentro del aspecto prefrontal del cerebro, que es la parte de la mente, nosotros donde captamos a través de las amígdalas el conocimiento que se almacena en memoria de corto plazo, en un inicio, para posteriormente trasladarse a una memoria de largo plazo. La primera impresión es que esa memoria de corto plazo, ¿cómo se da?
Se da en función de que el cerebro debe estar preparado para ese conocimiento. El alumno debe tener precisamente el interés y la motivación para aprender ese tema, ¿no? Y entonces ahí es donde el maestro también, en base a su experiencia y su conocimiento, va a saber transmitir ese conocimiento, ya sea a través del uso de la tecnología o a través de diálogo, a través de foros, que le permitan al alumno entender y analizar cómo se da ese aprendizaje. Porque al final de cuentas lo que nos preocupa a nosotros es que hoy en día pues enfrentamos el problema de que no todos los alumnos vienen con la motivación, ¿no? Y esa percepción de querer aprender. Son pocos los alumnos que sí lo hacen, pero la mayoría ya son indiferentes. Los alumnos ya no le ven sentido el estudio porque al final de cuentas lo relacionan más de la forma material, no tanto el conocimiento. Muy bien. Doctor, ¿y aquí en la UAT se realizan estudios de neurociencia? ¿Hay algún camino ya por ahí? Hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio, una relación con Costa Rica. La gente de Costa Rica me hicieron el favor de invitarme a que yo evaluara su plan educativo del sexenio. Bueno, son 4 años allá, ¿verdad? Y fui a evaluar ese plan de estudios, fui invitado por la Secretaría de Educación de Costa Rica. Y ellos ahí se dieron cuenta que la neurociencia tenía un enfoque muy importante, en principio, para que los maestros comprendieran que se puede tener el guante, pero si no se conoce la mano, pues es muy difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, de los estudios que se han realizado, que he llevado a cabo aquí en la universidad, he realizado algunos estudios levantando algún tipo de muestras para determinar el rendimiento académico. Pero este estudio que realicé fue conjuntamente con la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Que posteriormente se sumó Costa Rica y ahorita está sumado Argentina, que muy próximamente estaré por allá, también hablando de neuroeducación, porque pertenezco a una red de investigación que se llama Alta Gerencia en Neurociencia, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí en nuestra facultad estamos ya implementando algunas cuestiones de un curso que se le va a impartir a maestros de primer ingreso a la universidad, con la idea de hacerles ver la importancia de la neurociencia. O sea, ya estamos trabajando, ya tenemos publicaciones por ahí realizadas y eso es lo que estamos trabajando aquí en la Facultad de Comercio. O sea, ya comienzan a aplicarse así ciertas técnicas de neurociencias aquí en la facultad. Aquí en la facultad, así es. Muy bien, doctor. ¿La neurociencia vendría a ser una solución a modelos de aprendizaje como el modelo por competencias, el modelo por proyectos, ese tipo de enseñanza? Hace ratito mencionaba yo la cuestión de que si tienes el guante y no conoces la mano, siempre a esto se refiere precisamente cuando nosotros tenemos un modelo como el de competencias, el saber, el conocer, el ser, pero no tenemos y no conocemos cómo trabaja nuestro cerebro. A veces es difícil concretar esos modelos porque al final de cuentas ni el maestro tiene la metodología para saber aplicar el concepto de lo que es competencias, porque tiene que ver mucho la perspectiva del cerebro. ¿Cómo tú enfocas eso? ¿Cómo tú puedes enfocar, decirle a alguien cómo debe de ser o cómo debe ser si tú no interpretas cómo piensa su cerebro? A lo mejor no sabe lo que es ser, a lo mejor no entiende cómo debe ser, cuando todavía tenemos alumnos que tienen con enfoque de que no tienen mucha ánimo, que no tienen mucho espíritu de aprender eso, porque no vienen bien alimentados, no traen una buena nutrición y de repente los pones a
tener competencias, pues obviamente, por eso es importante la neurociencia, por eso la neurociencia está cada día entrando más en otras áreas. Por ejemplo, ya tenemos neuroliderazgo, neurocriminalidad, neuroadministración. Bueno, ahorita seguimos platicando de esto, doctor, muy interesante. Vamos a un corte nuevamente y volvemos con estos diálogos universitarios. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV Watt. Ya estamos nuevamente con ustedes aquí en Diálogos Universitarios y estamos platicando con el doctor Joel Luis Jiménez Galán. Él es investigador en neuroeducación. Estábamos en un tema muy interesante, Joel, que la neurociencia ya está aplicando en muchos ramos. Me hablabas de neuroliderazgo, neuromarketing y todos esos ramos. ¿Cómo aplica? Sí, ¿Cuál es la mecánica? Por ejemplo, precisamente el trabajo que se está haciendo con la Universidad de Rosario, Argentina, yo estuve por allá haciendo una estancia de 15 días trabajando en neuroeconomía. La idea de ellos y nuestra es que los alumnos entiendan por qué es un entendimiento desde las partes del cerebro, que estén conscientes. La conciencia tiene mucho que ver en todos estos, porque hay un factor que se llama trascendental, así se llama. El aspecto trascendental dentro de la neurociencia quiere decir cómo trasciendes tú para estar en un aspecto consciente y entender precisamente la economía, ¿no? Muchos de los factores de nuestra sociedad es que a veces gastamos más de lo que percibimos. Quiere decir que no hay una trascendencia de conciencia, ¿no? Y eso da a la vez un rasgo de personalidad, ¿no? De ahí viene esa situación de el por qué las áreas están ya trabajando con el aspecto cerebral, por ejemplo, para el aspecto de neuroliderazgo. Tuve oportunidad de estar en Lima, Perú, dando un curso a los empresarios por allá de neuroliderazgo, y precisamente uno de los enfoques que le dábamos era el trato al consumidor. Cómo ellos tienen que tratar a su consumidor y a sus empleados con un liderazgo que les permita a ellos sentirse conscientes, ¿verdad? Porque muchas veces perdemos la conciencia y nos vamos al subconsciente, que obviamente que es lo que no queremos, porque siempre recordamos cosas que no nos favorecen, ¿verdad? Entonces aquí entran otros factores, ¿no? Como el cortisol, que es el enemigo de la dopamina y todo eso que tiende a agredirla y a hacernos sentirnos mal. Entonces, todo eso son características propias de la neurociencia, pero que yo las estoy enfocando a la neuroeducación. ¿Por qué? Porque queremos alumnos que realmente trasciendan en su conciencia, que sean personas que estén presentes en las clases y que tengan la vitalidad y la energía para poder captar el conocimiento. Qué interesante, doctor. A ver si después nos preparas algo aquí para neurocomunicación, ¿no? Claro, a todo el sí, equipo de TV Watt. Sí, claro, estaría interesante, sí. ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto, va a ser un gusto. Bueno, sí. otro aspecto, doctor, que me gustaría que nos comentaras. Para el éxito de la neurociencia en la educación es indispensable considerar al alumno como un ente integral, es decir, en donde en ese proceso se debe considerar además a los padres, a los maestros, al entorno social que lo rodea. Sí. Yo siempre he dicho que, y desde que estudiaba yo el doctorado en educación, que muchas veces el enfoque que tiene el padre de familia cuando deja a su hijo en la universidad, muchos padres tienen el enfoque de que mi educación termina hasta donde lo llevo en su carro y lo dejo ahí. Ahora la educación depende de los maestros y de la escuela donde está entrando. Esos son factores erróneos. No. Yo creo que la educación, y sobre todo desde el punto de vista de los factores que intervienen en el ambiente escolar, muchas veces son los que determinan la conducta del alumno. ¿Por qué?
Porque si el alumno viene con problemas desde su casa, ¿no? O problemas que tiene alrededor de su entorno, pues obviamente la manifestación misma del conocimiento no se va a dar con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque él no está preparado para sentarse a escuchar a un maestro, porque su consciente no está consciente. Vaya, quiero decir, su subconsciente está atrapado en ese espacio. Entonces yo siempre he pensado que las escuelas, las facultades, deben de darle un entorno de ambiente más amigable al alumno. Deben de ponerle ciertas características de la neurociencia. Por ejemplo, yo voy a hacer un punto importante. Siempre sería conveniente poner música agradable, música instrumental, darle un entorno a las escuelas donde abriguen a los alumnos, que se sientan atraídos, porque ahí se sienten a gusto, ¿no? Y sobre todo, pues con la dinámica de que los profesores o los docentes entren con actitudes asertivas, positivas, dinámicas, alegres. Los alumnos no son los enemigos, hay que entenderlos, son nuestro modelo a seguir, porque al final de cuentas lo que tú hagas serás un modelo. Y ellos siempre, los alumnos, te van a señalar donde estén. Ese que está ahí es un buen maestro. Y esos son los modelos que siempre estamos luchando en la universidad porque existan, ¿verdad? Y para eso, pues, por eso vamos a hacer el estudio con los maestros de nuevo ingreso, para darles un enfoque de un modelo distinto de lo que es la universidad y lo que para nosotros representan los alumnos. Muy bien, doctor. Excelente. Vamos nuevamente a un corte, doctor, y regresamos con Diálogos Universitarios. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Ya volvemos nuevamente aquí a Diálogos Universitarios, platicando con el doctor Joel Luis Jiménez Galán, investigador en neuroeducación. Un tema sumamente interesante, doctor, y nos vamos a quedar cortos con muchas cosas que nos podrías platicar de todos los conocimientos que tienes. Pero bueno, vamos a concretarnos ahora en tu trayectoria, doctor. Me parece muy interesante y quisiera yo que nos hablaras un poco de tu experiencia en Tamaulipas y en México sobre neurociencia y en el plano internacional también. Sé que viajas mucho, que te llaman de otras universidades para que vayas a aportar tus conocimientos. Háblanos de eso. Sí, a través de los estudios de la neurociencia, enfocados principalmente a la cuestión del impacto que tiene la educación dentro de nuestra educación superior. He tenido oportunidad de compartir mis conocimientos en universidades de aquí en México. A través, por ejemplo, he dado conferencias enfocadas a lo mismo en el Tecnológico Monterrey, en la UDEM, por ejemplo, en la Universidad del Estado de México, que acabo de estar con ellos hace unas 3-4 semanas. Pues en Guadalajara, ¿verdad? En varias universidades de aquí, donde precisamente una de las cuestiones más importantes que ellos están interesados es que cómo se le puede hacer para que precisamente los docentes tengan la apertura al conocimiento y que tengan la idea de que si no conoces el cerebro, por lo menos lo esencial, desde el punto de vista, investigación, no es posible el poder meterte a dar clases, ¿no? Por ahí estuve diseñando un software con un alumno que me estuvo apoyando de nuestra facultad, sobre precisamente un software
que nos diera la entrada para que los maestros que van a impartir clases aplicaran un cuestionario antes de ir a clase, con una serie de ítems o preguntas que ellos al contestar, inmediatamente ese software les va a decir si están en capacidad de dar clase o no. ¿Va? ¿Sí? Se tiene ese software que fue parte de mi presentación en el postdoctorado, ¿verdad? Y entonces la idea es que tiene que haber algunos mecanismos que le permitan a las autoridades precisamente captar si realmente el maestro está en condiciones de irse a parar enfrente de 45 cerebros. No estamos hablando de personas, estamos hablando de cerebros, ¿verdad? Que van a reclamar y están solicitando conocimiento, ¿no? Entonces, eso a nivel nacional lo hemos estado trabajando mucho. También a nivel internacional, pues he tenido oportunidad de ir a Ecuador, he estado en Lima, he estado en Costa Rica, he estado ya en Argentina, ¿verdad? He estado también en Canadá, di una conferencia en la Universidad de Nueva York. Y entonces, todo esto trae consigo el interés que tienen ahorita en diferentes partes del mundo de los especialistas en educación, pero con el área de la neurociencia, ¿verdad? Hace unas semanas recibí la invitación para el próximo año ir a Oklahoma, porque en Oklahoma me han googleado, así se dice, tecnológicamente, y ellos quieren ver qué estoy haciendo yo aquí en Tamaulipas. Mira, entonces quieren que vaya por allá unas 2-3 semanas para que les plantee que están interesados en saber cómo lo estamos haciendo aquí en Tamaulipas. Pues para que vean que aquí también se cuecen habas, ¿verdad? Pues hay interés, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Doctor, ya para cerrar, que nuestro teleauditorio sepa, ¿cuál es el futuro de la educación de la mano de la neurociencia? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, lo que pretendemos hacer con todos estos estudios es hacer conciencia de que dos aspectos bien importantes. El primero, que la alimentación, la nutrición que tienen nuestros alumnos y docentes cambie, ¿no? ¿Por qué cambie? Porque tenemos que hacernos más orgánicos, ¿verdad? Consumir menos productos chatarra, que la verdad, el enfoque del estudio que estoy realizando es en base a los ingredientes que cómo afectan el cerebro y el sistema nervioso, impresionantemente. Y eso, que se entienda, que la buena alimentación, la buena nutrición nos va a permitir tener mejores estudiantes, alcanzar el rendimiento académico. Y el segundo es la actitud, la conciencia, estar conscientes del papel que jugamos al ser ejemplo y modelo para nuestros estudiantes y que podamos el día de mañana llevar a nuestra universidad con mejor excelencia. Mientras no persigamos y arreglemos esas situaciones, vamos a seguir navegando en el mismo mar. Vaya. Muy bien, doctor. Pues, caray, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio de televisión universitaria. Hay mucho que platicar de esto. Espero que no sea la última vez que estés aquí. Ya nos veremos más adelante. Y te agradezco mucho tu presencia aquí en Diálogos Universitarios, doctor. Pues muchísimas gracias, licenciado Raúl Teja. Como siempre, finísima persona, una persona a la que tenemos muchos años de conocernos y el cual admiro por tu trayectoria profesional y sobre todo esto de los diálogos universitarios que permita llegar a los rincones de la educación y que los alumnos y profesores sepamos entender y comprender que lo primero y lo esencial para México es tener una educación de excelencia. Y para eso estamos enfocados en la resiliencia, en la neurociencia y sobre todo dándole el perfil a la educación. Pues que así sea, doctor. Así Muchas es. gracias. Gracias, muy amables. Yo le agradezco a usted el favor de su atención. Esto fue Diálogos Universitarios y nos vemos en la próxima.
Señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández